Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de motivación y sobre todo, mucha energía. Hoy, tengo un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a mantener pegados a la pantalla, un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado un sinfín de comentarios, especulaciones y por supuesto, debates apasionados. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos con un análisis profundo y detallado en el fascinante y a veces tormentoso mundo de las series turcas, el drama, el amor y por supuesto el famoso y polémico escándalo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben que aquí en el canal nos encanta, más que nada, explorar a fondo las vidas de nuestros actores y actrices favoritos, desmenuzar los chismes y las noticias, y tratar de entender un poco mejor lo que pasa detrás de las cámaras. Y hoy, como les adelantaba, nos centraremos en una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la supuesta ruptura que, según muchos, fue mucho más que una simple separación. Dicen que Kerem lo arriesgó todo, absolutamente todo, por su amor hacia Hande. Y según la leyenda que ha circulado, ese todo incluía incluso a su propia familia, un sacrificio que ha resonado profundamente en la opinión pública. Impresionante, ¿verdad? Pero antes de que nos adentremos en este mar de rumores, certezas y análisis minuciosos, quiero pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando y comentando sobre sus series y actores turcos favoritos. Ya saben que su apoyo es fundamental, es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora sí, preparados para el chisme. Pero un chisme bien investigado y analizado, por supuesto. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como muchos de ustedes recordarán, comenzó de manera mágica, casi cinematográfica, en el set de la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, palpable, vibrante, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y como suele suceder en estos casos, el amor ficticio, la pasión de los personajes, se transformó en una realidad tangible, en un romance que conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. Sus fans y el mundo entero se enamoraron de la pareja, y cada foto, cada declaración, cada aparición pública, cada gesto, cada mirada, era analizada al detalle, escudriñada con una lupa que buscaba señales de su amor, de su conexión, de su felicidad. Pero, ¿qué hizo tan especial a esta pareja? Bueno, aparte de su obvia belleza y talento que innegablemente contribuyen a su encanto, creo que ambos irradiaban una autenticidad y una pasión que conectaba profundamente con la gente. Eran una pareja joven, exitosa, que se encontraba en la cúspide de sus carreras profesionales, y que al mismo tiempo parecía genuinamente enamorada, como si el amor fuera una fuerza que los impulsaba y los unía. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban en público, defendiéndose de las críticas y los ataques, la naturalidad con la que se expresaban, todo era como sacado de un cuento de hadas moderno, un cuento que combinaba el glamour de la farándula con la pureza del amor verdadero. Sin embargo, el cuento de hadas, como sabemos, no siempre tiene un final feliz. Después de un tiempo, inevitablemente, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, comenzaron a circular rumores de una supuesta crisis, de problemas en la relación. La prensa, siempre atenta a las señales de conflicto, comenzó a especular sobre posibles desacuerdos, tensiones y desavenencias. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, la que rompió el corazón de miles de fans: Kerem y Hande habían roto. La ruptura, por supuesto, generó una ola de especulaciones, de incertidumbre, de tristeza, pero también de curiosidad y morbo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué, después de aparentemente tanta felicidad, habían decidido tomar caminos separados? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué factores pudieron haber influido en esta decisión? Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y exclusivas, se lanzaron a la caza de información, desplegando todos sus recursos para desentrañar los misterios de la separación. Y fue entonces cuando empezaron a surgir las teorías más escandalosas, los rumores más jugosos, las versiones más dramáticas, y el que más llamó la atención, el que se convirtió en el tema central de este vídeo, fue precisamente el que da título a nuestra investigación: Kerem Bürsin había roto con todo por Hande Erçel. ¿Pero qué significaba exactamente todo? ¿A qué se referían las fuentes que difundieron esta impactante información? ¿Qué implicaciones tenía este supuesto sacrificio? Bueno, según las fuentes, Kerem había tomado decisiones muy importantes, decisiones que incluso involucraban a su propia familia, en nombre de su amor por Hande.
Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el drama se intensifica y donde la especulación alcanza su punto álgido. Se decía, y esta es la parte más polémica del rumor, que la familia de Kerem, especialmente su madre, no aprobaba la relación. Existían supuestas diferencias culturales, de estilo de vida, de valores y de expectativas, que generaban fricciones y tensiones internas. Se rumorea que la familia de Kerem tenía ciertas reservas sobre Hande, sobre su personalidad, sobre su trayectoria, y que no estaban de acuerdo con la relación. Creían que Hande no era la persona ideal para Kerem, que no compartían los mismos objetivos y aspiraciones, y que en última instancia, esta relación no le traería felicidad duradera. Y Kerem aparentemente se enfrentó a su familia, defendiendo su amor por Hande, plantándose frente a las críticas y las objeciones, incluso, se dice, distanciándose de ellos en cierta medida, priorizando su relación amorosa por encima de la aprobación familiar. Es muy importante y quiero hacer hincapié en esto, aclarar que todo esto son rumores y especulaciones, basadas en información no confirmada, en testimonios anónimos, en la interpretación de ciertos eventos y en la deducción de los medios. No hay pruebas irrefutables ni declaraciones oficiales que confirmen la veracidad de estas afirmaciones. Sin embargo, es innegable que en el mundo del espectáculo, y especialmente en el de las series turcas, las relaciones personales, las dinámicas familiares, las amistades y las relaciones de trabajo suelen ser un campo de batalla mediático, un terreno fértil para la especulación y el sensacionalismo. Las familias, los amigos, los compañeros de trabajo, todos se ven involucrados, arrastrados por la vorágine de la fama, y las tensiones, tanto internas como externas, pueden ser muy fuertes y desgastantes. Además de los supuestos problemas familiares, se especuló sobre otros factores que pudieron influir en la ruptura. La presión mediática constante, el asedio de los paparazzi, los comentarios en redes sociales, el escrutinio público, todo esto, sumado al ritmo frenético de trabajo, las largas jornadas de grabación, los viajes constantes, las agendas incompatibles, la dificultad de mantener la privacidad en un mundo que está constantemente observando y juzgando, pudo haber sido determinante. La distancia, el tiempo y la falta de momentos de intimidad también pudieron haber erosionado la relación, desgastando la conexión y alimentando el resentimiento. La pregunta crucial, entonces, es ¿hasta qué punto es cierto todo esto? ¿Realmente Kerem rompió con su familia, o al menos, se distanció significativamente de ellos por Hande? La verdad es que es muy difícil saberlo con certeza, a menos que los propios protagonistas decidieran hablar abiertamente sobre el tema. Los protagonistas, Kerem y Hande, nunca han confirmado ni desmentido estas versiones de forma explícita. Han mantenido inteligentemente un silencio prudente, evitando alimentar la controversia y protegiendo su intimidad. Y como siempre hay dos caras de la moneda, una pública, la que vemos a través de los medios y las redes sociales, y otra privada, la que solo ellos conocen, la que se desarrolla en la intimidad de sus vidas, lejos de las cámaras y los reflectores. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Kerem y Hande dejó una huella profunda en sus fans. Muchos se sintieron decepcionados, tristes e incluso traicionados. La idealización de la pareja, la imagen perfecta que proyectaban, se derrumbó de golpe, confrontándolos con la cruda realidad de que incluso los cuentos de hadas más hermosos pueden tener un final inesperado. La esperanza de verlos juntos para siempre se desvaneció, dejando un vacío en el corazón de los seguidores. Y por supuesto, la prensa se encargó de avivar el fuego con rumores, especulaciones y análisis sin fin, alimentando la curiosidad del público y generando más drama. Después de la ruptura, ambos actores, fieles a su profesionalismo y a su talento, siguieron adelante con sus carreras profesionales. Hande Erçel ha continuado cosechando éxitos en nuevas series y proyectos, consolidándose como una de las actrices más populares y solicitadas del momento. Sus trabajos han sido aclamados por la crítica y han conquistado a audiencias de todo el mundo. Kerem Bürsin, por su parte, ha participado en diferentes producciones, explorando nuevos horizontes, demostrando su versatilidad y su capacidad de reinventarse. Ha protagonizado películas, series y proyectos internacionales, ampliando su reconocimiento y consolidando su carrera. Sin embargo, la sombra de su relación, la huella de su historia de amor y desamor, siempre estará presente. Cada vez que se cruzan en algún evento, cada vez que se menciona sus nombres juntos, los fans y los medios de comunicación no pueden evitar recordar esa historia de amor y desamor que cautivó al mundo, ese romance que parecía sacado de una película. Las comparaciones, las especulaciones sobre posibles reencuentros, las expectativas de una reconciliación, todo eso seguirá generando titulares y comentarios.
Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia de Kerem y Ande? Creo que, en primer lugar, nos enseña que las relaciones son complejas, multifacéticas y, sobre todo, privadas, y que no siempre podemos juzgar desde la distancia. Aunque nos encante idealizar a las parejas de las series, aunque nos enamoremos de sus personajes y de sus historias, la realidad es que cada persona tiene su propia historia, sus propios problemas, sus propias luchas, sus propias heridas y sus propias razones para tomar decisiones. Debemos respetar su privacidad y evitar hacer juicios apresurados, sin tener toda la información necesaria. También nos recuerda que la fama y la exposición mediática pueden ser muy duras, y que a veces es difícil, casi imposible, mantener la privacidad y la autenticidad en un mundo que está constantemente observando, juzgando y criticando. La presión, el escrutinio, la falta de anonimato pueden ser abrumadores, y pueden afectar negativamente la salud mental y emocional de las personas. Es importante que se respete la privacidad de las celebridades y que se evite la invasión constante. Y por último nos enseña que el amor, aunque a veces parezca eterno, aunque nos haga sentir invencibles, puede tener fecha de caducidad. Y que aunque duela, aunque cause sufrimiento y tristeza, a veces lo mejor es seguir caminos separados y aprender de la experiencia, madurando y creciendo como personas. La vida está llena de cambios, de desafíos, de transformaciones, y el amor no es la excepción. En cuanto a la supuesta ruptura con la familia, creo que es importante ser cautelosos, ser prudentes, evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Es fácil dejarse llevar por las noticias sensacionalistas, por las versiones que nos venden los medios, pero la verdad es que no sabemos lo que pasa en la intimidad de las personas, en el seno de sus familias. Lo que sí es seguro es que en cualquier relación, en cualquier vínculo, es importante ser fiel a uno mismo, a sus valores, a sus creencias, y tomar decisiones que nos hagan felices, que nos permitan crecer y desarrollarnos como personas. Y que a pesar de todo, las relaciones familiares, aunque a veces sean complicadas, son un tesoro que hay que cuidar y proteger, un pilar fundamental en nuestras vidas. Ahora bien, antes de terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el impacto de las series turcas en nuestra cultura, en nuestras vidas. Estas producciones, con sus historias románticas, sus dramas familiares, sus escenarios espectaculares, sus personajes carismáticos, sus tramas emocionantes, han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, trascendiendo fronteras y culturas. Han logrado conectar con el público a un nivel emocional muy profundo, generando empatía y fascinación. Y como hemos visto, no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como el amor, la familia, las relaciones, los valores humanos, la lucha por la justicia, la superación personal y el significado de la vida. Nos hacen reír, llorar, emocionarnos y nos invitan a cuestionarnos, a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre el mundo que nos rodea. La historia de Kerem y Ande, con todos sus matices y controversias, es solo un ejemplo de cómo la vida real y la ficción se entrelazan en el mundo de las series turcas. Es una muestra de cómo las vidas de los actores y actrices, de sus personajes y de sus historias, se convierten en parte de nuestras vidas, en temas de conversación, en debates apasionados, en fuentes de inspiración y a veces incluso de consuelo. Y es por eso que nos apasiona tanto este mundo. Nos gusta especular, analizar, comentar y debatir sobre lo que ocurre en la vida de nuestros actores y actrices favoritos, sobre sus relaciones, sus proyectos, sus decisiones. Y sobre todo, nos gusta compartir nuestra pasión con ustedes, con nuestra comunidad, con nuestros seguidores. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Después de todo este análisis exhaustivo, ¿creen que Kerem Bürsin rompió con todo por Hande Erçel? ¿Creen que la familia tuvo, de alguna manera, un papel relevante en la ruptura? ¿Qué opinan de la fama, de la presión mediática y del impacto que esto tiene en las relaciones de las celebridades? ¿Qué lecciones han aprendido de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y compartir ideas. La discusión y el intercambio de ideas son fundamentales para enriquecer nuestro análisis. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Hemos explorado un poco más a fondo la historia de Kerem y Hande, hemos analizado los rumores y las especulaciones que han circulado a su alrededor, y hemos tratado de entender, desde diferentes perspectivas, las complejidades de esta relación y de su ruptura. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver el vídeo hasta el final, por su tiempo, por su atención, y por su apoyo incondicional al canal.
Como siempre, sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y sus sugerencias son muy importantes para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y ahora, como siempre, les pido que no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante universo de las series turcas. Muchísimas gracias por todo, por su tiempo, por su dedicación y por su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay un nuevo drama turco esperando a ser descubierto.